¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado, la primera del 2026, sexto ciclo desde que iniciamos este espacio periodístico. Y arrancamos un año de manera bastante turbulenta en materia de política exterior, con posicionamientos que son conflictivos, porque son temas muy delicados como Venezuela, como la Junta para la Paz en Gaza, que apoya Paraguay, que es una especie de ONU paralela, todavía en gestación, el tema del enfriamiento de las relaciones con Brasil, y esos son algunos de los aspectos en materia de política exterior. Y en el plano local, ya en los últimos días del 2025, y salta al debate en enero, la reforma del sistema de jubilaciones del funcionariado público, de los empleados públicos de nuestro país. Se conoció como la caja fiscal, nadie quiere decir qué es una caja, qué es eso, ¿verdad? Y en realidad la discusión de fondo tiene que ver con el sistema de jubilaciones de los empleados públicos. Es uno de los temas que ocupa hoy el centro del escenario. También el Instituto de Previsión Social, en donde estalló una crisis últimamente que no es surgida de la nada, aflora cada tanto tiempo, obedece a problemas estructurales no resueltos a lo largo de décadas, si se quiere. Hoy, obviamente, no podemos abordar ni el 10% de estos temas. Vamos a arrancar por la cuestión del sistema de jubilaciones y pensiones para los funcionarios públicos. Dos personas de distintos estamentos, el ministro de Educación, que tiene un protagonismo importante porque afecta directamente a su cartera, a sus componentes, actores fundamentales del sistema de educación, que son los docentes. Luis Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, ministro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Benjamín? Buenas noches. Felicitaciones por esta sexta temporada que arrancamos hoy. Hay que estar 6 temporadas. Quieren cabalcarnos del otro lado. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Gabriel Espínola, secretario general de la OTEP Auténtica. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien, Benjamín. Congratulaciones por la continuidad de este espacio que contribuye de manera importante al desarrollo camino a la República de nuestro país. Muchísimas gracias por estas apreciaciones. Ministro, el proyecto del Ejecutivo para reformar el sistema de jubilaciones, que se conoció como reforma de la caja fiscal, no se aprobó en los plazos previstos. Tendría que haber seguido un itinerario legislativo, el esperado por lo menos por el Ejecutivo, que era tras la aprobación rápida en Cámara de Diputados, que suceda lo mismo en la Cámara de Senadores. Eso no ocurrió. El Senado resolvió posponer 1 mes y medio su tratamiento, y probablemente si se aprueba algo el 25 de marzo próximo, que no sabemos qué sería, probablemente, decía, no refleje el proyecto original. ¿Cómo vos evaluás lo que sucedió este 25 de marzo? ¿Si ayuda a que se desarrolle el proceso o al revés crea un escenario bastante más complejo? No, yo creo que ayuda porque hay ciertos acuerdos que son muy importantes, hay ciertas ideas que son puntos de partida en el que todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, que la caja necesita una revisión, una atención, una reforma. En eso estamos todos de acuerdo. Eso me parece que es un muy buen primer paso. También es un muy buen primer paso el hecho de que a través de las conversaciones, a través del ejercicio que hicimos de compartir, de crear grupos, de reunirnos permanentemente, de hablar con unos, de hablar con otros, la intervención también con autoridades, como en ese caso le tocó al presidente en ejercicio, el vicepresidente hoy día, Pedro Aliana, pudimos llegar a una idea superadora de lo que se tenía. Superadora, digo, en términos de que esto tiene dos vertientes. Una vertiente estrictamente numérica, que es fría, que no tiene rostro, que no tiene sentimiento, y que está bien porque así tiene que ser para que los economistas puedan plantear el levantamiento de la caja, pero también del otro lado hay una versión humana, una versión de un grupo de gente que de un día para otro estaba esperando jubilarse, le faltan 2 años y va a tener que ir 10 años más. Cuesta mucho explicar eso si es que no se generan condiciones para que eso tenga un incentivo, ¿verdad? Eso no significa, y no está mal que se asuma si es así, que no se desarrolló
no se desarrollaron las deliberaciones previas que debían anteceder al tratamiento de un tema tan delicado como este? Yo creo que al contrario, el hecho de haber tenido tantas reuniones y deliberaciones, idas y vueltas, venidas, ha generado un espacio de conciencia en donde mucha gente que incluso no entendía muy bien cuál era el tema de fondo de la caja, mucha gente tampoco entendía la complejidad de la caja, mucha gente tampoco entendía la cantidad de actores. Y eso se fue dando y fue complejizando. Lo que parecía una cuestión numérica adquirió una complejidad que en los papeles iniciales no se había previsto, o se manejaba quizás que todo el mundo entendía de qué se trataba. Entonces, eso al contrario, yo creo que la cantidad de reuniones nos ha llevado a decir esto no podemos hacerlo así, tenemos que darnos tiempo, tenemos que generar por lo menos una comisión mixta que estudie y que evalúe con profundidad, teniendo en cuenta las dos vertientes que yo señalaba antes, y llegar a un acuerdo que sea satisfactorio, que ayude a los maestros, porque en definitiva también yo quiero decir esto es en salvaguarda de los maestros, no es en contra de los maestros. ¿Por qué? Porque es para asegurar su caja, es para asegurar que puedan seguir cobrando su jubilación, y ese no es un dato menor. Sin duda. Cuando hablamos de estos conceptos que se utilizan y que a la gente le resulta distante, sí, caja fiscal, yo creo que también inconscientemente le estamos dando un carácter estrictamente numérico financiero a algo que es mucho más complejo, que tiene que ver con el sistema de jubilaciones justamente, y que conlleva aspectos económicos, financieros, sociales, e incluso tiene consecuencias políticas. Gabriel, ustedes reclamaban la postergación del tratamiento del tema, justamente para profundizar la discusión, desarrollar las críticas, plantear alternativas. En el Senado, el martes pasado, se resuelve esa postergación. Independientemente de las motivaciones por las cuales se llegó a esa cuestión, la gente en la calle, la falta de discusión, la falta de votos, pero se posterga, y se posterga por 1 mes y medio, por 45 días. Sin embargo, ustedes mantienen el llamado a huelga. ¿Cómo se explica eso? 2 aclaraciones previas. No se posterga por decisión natural del reclamo, del pedido, sino por la presión. Si no hubiese existido presión, hubiesen aprobado la versión de... ¿Y crees que si había los votos, no hubieran votado igual? Es que no hubo votos justamente por la presión. Ah, bueno, puede ser. Ahí tendremos un nivel más fino de elaboración. Claro, o sea, si no, bueno, algunos quisieron subirse también de manera oportunista al carro de la presión de masa, saliendo a dar alguna versión en la plaza. La otra precisión yo creo que las escasas reuniones hicieron posible a que se tengan más reuniones ahora. Nosotros tuvimos 5 reuniones. Una con el ministro en la búsqueda de una alternativa. Con el ministro de Educación. Una. Tuvimos 2 con la comisión permanente. Y tuvimos 2 audiencias, llamémosles públicas. Una denominada pública, donde eso era, no sé, era una asamblea, con diversos sectores, abucheos de por medio, de todo, ¿no? No es el resultado de lo que de un principio solicitamos, cuál era la instalación de una mesa donde podamos ver las alternativas y optar por la que sea más viable. Eso no se dio, esperamos que vaya a darse, ¿no? De su origen, Benjamín, y tú sabes algo de historia y mucho más seguramente que yo, la jubilación no se determina por criterios numéricos o económicos o financieros, se determinó por criterios políticos. Cuando Otto Bismarck determina para Prusia, ha sido por el temor de lo que significó la Comuna de París, no por otra cosa. O sea, era para contener a la clase media, a los trabajadores y a los socialistas que estaban en un intento de rebrotar lo que era la Comuna de París. Después se fue mejorando. Churchill pierde las elecciones en el 46, justamente por la reforma de la caja fiscal en Inglaterra. Los laboristas le ganan por eso. Con la reforma de la caja
llamémosle la seguridad social, no la caja, que se hizo, en el caso inglés, se hizo universal, independientemente de cuánto era el ingreso. O sea, un avance. Y en muchos otros lugares. Entonces, imagínense lo que estamos discutiendo, un parche. Y no estamos viendo a los 236.000 trabajadores, de ellos 80.000 tiene un precario seguro social médico. El resto del funcionariado público no tiene seguridad social. Tiene jubilación, pero es lo único que tiene. Entonces, no estamos diciendo vayamos ahora ya a abordar eso, pero no podemos dejar de tener en consideración esa injusticia que se produce desde el propio Estado hasta ahora con la mayoría de los trabajadores del Estado o del funcionariado público. A nosotros esta pausa, esta postergación nos da un respiro para trabajar mejor las medidas gremiales. Está convocada un congreso unitario para el próximo 20... 3 días antes, ¿no? 3 días antes del inicio de la actividad de aula. Está determinada la huelga al próximo 23, si no se dan algunas condiciones en el transcurso de la semana, que lo vamos a analizar el día viernes 20 de febrero. Y bueno, allí seguramente lo vamos a resolver. No es ya una convocatoria en firme, eso será evaluado el 20. Siempre fue una convocatoria a condición de que se pueda dar algún avance significativo a modificar las dos propuestas. Para nosotros, ninguna de las dos propuestas, ni la tercera que ahora anda saltando por allí, tiene el rigor técnico numérico de la que tanto se dice que. ¿Y por qué? Pues, vamos a llegar a las propuestas. Bueno. Pero aguantando un segundito porque este marco histórico se fue más atrás de lo que hablábamos recién. Hablábamos de la Alemania nazi y él ya se fue a Bismarck, ¿verdad? Unos años antes. Pero es interesante porque efectivamente son derechos sociales, son derechos laborales que se van a revisar, independientemente de que algunos de esos derechos hayan sido fruto de decisiones políticas equivocadas inclusive en su momento a la hora de adoptarse. Y ahí viene el tiempo de jubilación y compañía. Pero también hay un aspecto que es económico. Es claro. Y hay un aspecto económico, Gabriel, que después vamos a hablar, porque el déficit al 2025 es de 2.559.903 millones de guaraníes. Es una suma muy, pero muy grande. Entonces hay que abordar desde los dos ámbitos, en sus dimensiones sociales y también en el aspecto numérico, porque desgraciadamente tenemos un Estado bastante flojo en materia de recaudación y ese gasto, esa inversión, como se quiera llamar, es insostenible. Entonces, ¿cómo abordan a nivel del Ejecutivo esto que plantea Javier? Yo hay hacer dos consideraciones. La primera es que si bien es una función social muy importante, como bien decís, tiene su apoyo en una gestión económica también importante, ¿verdad? Tiene que haber una economía fuerte, tiene que haber una economía estable, tiene que haber una economía que se desarrolle para poder cumplir con esa visión social. Si no, esto es muy difícil. Lo segundo es que imagínense hasta dónde nos fuimos para conocer el origen, pero de ese mundo que planteaba Gabriel, yo me pregunto qué queda. Porque nosotros tenemos que mirar para adelante y tenemos que decir qué tipo de población tenemos y qué tipo de población vamos a tener. Voy a poner solo un dato: la expectativa de vida, que era de 30 años en una época, pasó a 50 años, hoy está en 70, y yo creo que es un poco más, condiciona totalmente un sistema como este. Porque las personas viven más tiempo, las personas entonces tienen dos opciones: o permanecen más tiempo dentro del mundo del trabajo o permanecen más tiempo dentro del mundo de la jubilación, donde alguien va a tener que mantener ese ritmo. Y si el ritmo de los aportantes disminuye, porque disminuye la cantidad de aportantes, ¿cómo se mantiene? Ahí es donde hay que hacer un equilibrio entre la matemática y la visión social.
Entonces yo sí creo que tiene que tener y tenemos que tener ideas innovadoras, ideas que nos planteen otra lógica. Dentro de esta misma lógica es difícil poder avanzar. Sí, sí. Va a llegar un tiempo que esto más tarde o más temprano se va a acotar. Tenés razón de que el presente es muy distinto a la época en que se instituyeron una serie de derechos, incluso en su evolución, como fueron ampliando derechos en el estado de bienestar en Europa, y algo en América del Sur, algo. Argentina, por ejemplo, tuvo registrado avances importantes durante el peronismo. Pero también es cierto que hoy se están desmontando, no solamente por consideraciones estrictamente monetarias, sino ideológicas, muchos de esos derechos. Argentina viene a aprobar con media sanción, todavía veremos qué va a pasar en diputados, una reforma laboral que algunos de sus aspectos son razonables, otros son bárbaros, salvajes, es la desprotección social absoluta de parte del trabajador, retrocesos muy grandes. Entonces, para ustedes, ¿qué es lo razonable? Y algunas cosas que para mí no me cuadran. Por ejemplo, el aporte de los trabajadores públicos de las cajas deficitarias, 19%. El aporte estatal, 1%. Cierto, 5%, pero 1% por año hasta llegar al 5%. Para mí fue un retroceso lo de diputados, porque originalmente el proyecto era 3%. Pero hay una desproporción muy grande en materia de ajuste. El trabajador se ajusta en un 19% y la patronal en un 1%, ¿me explico? Sí, totalmente. Y eso es uno de los puntos que también discutíamos y que también está, creo que dentro de la mesa de negociación, como para ver, de ajustar esos números y ver, como decía Gabriel, si hay un parámetro de otras posibilidades y ensayar 2 o 3 posibilidades diferentes o distintas a esas. Ya estábamos bastante de acuerdo en algunos números y bueno, por algún motivo de ambas partes no se tuvo la virtud de poder decir, bueno, este es el punto medio por el cual podemos empezar, y se pusieron posiciones otra vez muy extremas y bueno, eso hizo que no podamos llegar a acuerdos. Por eso yo sí creo que estamos más cerca del acuerdo ahora, de ir avanzando, entendiendo 2 cosas. Primero, yo creo que no se puede agotar aquí el análisis, sino que vamos a tomar una decisión que a lo mejor dentro de 5 años tiene que ser revisada, porque esto es evolutivo. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, qué va a pasar con las escuelas. ¿Vamos a tener más maestros o menos maestros? La tendencia que vamos a tener menos maestros. Por el bono demográfico, van a haber menos niños en las escuelas. ¿Cuándo va a llegar eso? ¿Cómo va a llegar eso? ¿Qué ajuste? O sea, acá hay que tener esa mirada profunda que tampoco la vamos a tener ahora, pero ahora necesitamos hacer alguna reforma que nos ayude a oxigenarnos. Es decir, es como entrar en una terapia donde vamos a entrar en una terapia intensiva, vamos a estabilizar, vamos a pasar a una terapia intermedia y después a lo mejor recuperamos el paciente. Entonces, fíjate todo lo que falta. Esto para mí es una medida de terapia intensiva que tenemos que tomar, que no quiere decir que se tiene que cerrar acá. Sin duda. Gabriel, ¿qué es en la parte numérica de esta historia, la parte económica, financiera, cómo cubrir un déficit de esta naturaleza y cómo se traduce eso en los aportes, esto que está diciendo, o qué es negociable en materia económica y qué no? Después vemos el tema de las vacaciones, de la antigüedad. Nosotros hacemos la afirmación y tenemos manera de demostrar. La caja fiscal en su conjunto no tiene déficit. La caja fiscal en su conjunto tiene superávit. ¿En qué basas esa afirmación? Primero, hay una reserva de 800 millones de dólares depositado en 6 bancos. Este año 2026, 1.5 billones se va a volver a comprar valores o depositar en bancos. Eso está en el presupuesto de este año. ¿De dónde sale eso? Esa es una reserva que se obtuvo en el 2004. Se autorizó esa reserva de las cuentas superavitarias. No estoy diciendo de la cuenta del magisterio. Por eso te estoy hablando del conjunto. En ese conjunto, que tenemos que saber, el ministro... Hablamos de caja fiscal exclusivamente. Estamos hablando de la caja fiscal. No estamos hablando de otra cosa. En ese conjunto, la colocación de los recursos superavitarios generó superávit más de 2.8 o 9 billones.
similar al déficit acumulado. Eso en materia de intereses. En materia de intereses. Sin contar el capital. Pero, esos intereses no están registrados en la caja. ¿Y dónde está registrado? En el Banco Central. ¿Cómo que? No sé. ¿Cómo se utiliza? Mi matemática simple dice que si yo invertí de la plata que aporté, supongo que tiene que acrecentar mi patrimonio. Lo básico, ¿no? Claro. Eso no se da. Porque el Ministerio de Economía utilizó esos recursos. No capitalizó. A pesar de lo que dice el artículo 95 de la Constitución Nacional. ¿800 millones me dijiste? Sí. Pero eso de tiempo de Borda, eso está así. Con el tiempo pareciera ser que estuvieron pellizcando ese capital. O la inflación, no sé. Pero hay que tener transparencia en ese sentido. Y no estamos volviendo a 1900. No, estamos desde la reforma. Eso me decís vos que es aporte de las cajas que no tienen superávit. Y que hay un superávit global de la caja de jubilación. Porque si tú sumas capital más los depósitos y descontás... Le voy a preguntar al ministro de Economía qué hay de eso. Pero es una realidad que la caja del magisterio yo no estoy y de las fuerzas públicas sí son altamente claro, que no requiera modificación que nos lleve a conectar el proceso, no digo mañana, el proceso, a que se conecte a lo que indica el artículo 103 de la Constitución Nacional. No podemos mantener la caja bajo la administración del Ministerio de Economía, porque durante este siglo y algo demostró que es incapaz de administrar esos recursos, porque no podemos llegar a esto, agregado a que desde el año 92 tenemos una constitución que determina que Paraguay tiene como organización de Estado el Estado Social de Derecho. Por lo tanto, la priorización de las políticas públicas y sociales. En el 2021, hasta fue galardonado Paraguay por eso, de la OIT, se aprueba, se ratifica el convenio 102 de Seguridad Social, un convenio del año 1952, en la que se indica que el Estado es responsable financieramente de lo que significa la jubilación para el titular y sus herederos. ¿Qué quiero con esto decir? La caja fiscal no es que tiene que mirar de ahora en adelante, tiene que hacerlo, pero también tiene que tener un retrovisor. Y en ese retrovisor tenemos que tener claridad de estos números. Nosotros tenemos la idea de que el aporte tiene que ser 14. No sé. Se nos ocurrió y de alguna manera hicimos este comparativo. En la región tenemos un promedio similar. En Paraguay, la patronal del sector privado aporta un porcentaje un poco mayor que el 14%, porque el Estado patrón como tal no puede aportar o no debe aportar un porcentaje mayor. Esta parte económica, el tema de la edad, no sé hasta dónde es una cuestión que condicionen los docentes, le voy a preguntar enseguida a él, pero la cuestión económica que es muy importante. Esta historia de los últimos años de un resultado superavitario, es decir, que ganó más plata de lo que perdió, en síntesis. No perdió plata, ganó plata el conjunto de la caja de jubilaciones con estos sectores altamente de los funcionarios públicos, ojo. De los funcionarios públicos, con la excepción de docentes y fuerza pública, son muchos que sí son cajas deficitarias. ¿Esto se consideró en algún momento, Luis? Y segundo, ¿qué tanto se puede modificar el aporte estatal o patronal en esta materia para que ascienda el 1% y no se equipare, porque eso no es técnicamente factible, creo yo, pero por lo menos a modo de mensaje se diga, vamos por este camino para que ellos vayan bajando y nosotros subiendo? Yo, empezando por lo último, creo que sí se puede mejorar ese aporte. De hecho, estábamos en ese trayecto, en ese camino. Creo que se va a lograr eso. En primer lugar. En segundo lugar, tomando lo que decía Gabriel, yo creo que ha habido un cambio muy estratégico, que quizás es poco perceptible, pero que hemos cambiado un ministerio de Hacienda a un ministerio de Economía. Y eso
es un dato fundamental para lo que plantea Gabriel. Hoy hay condiciones estructurales dentro de un ministerio para manejar estos temas, que en otras oportunidades, por la misma conformación, el ministerio tenía otra visión, otra funcionalidad. Entonces yo creo que hoy se da eso y que sí es necesario tener transparencia, que sí es necesario tener el cuidado y que sí es necesario entender también la caja en su conjunto. Pero eso no quita las modificaciones que tengamos que hacer en las cajas que son deficitarias. Y sobre todo una perspectiva a cómo vamos a manejar lo que viene. Sí, lo que está ya está. El que se jubiló, pero ¿qué va a pasar con el porvenir, con eso que va a venir, que no sabemos cómo va a ser y que va a ser incierto? Y vos planteabas algo que me parece que en algún momento también tenemos que profundizar. El modelo laboral cambió. Cambió la manera de estar en el aula, cambió. La manera de ejercer cualquier profesión cambió. ¿Qué cosas tenemos que adaptar para que eso siga siendo algo bueno, algo productivo, algo óptimo para todos, para el maestro, para el médico, para el cirujano, para todos cambió el mundo, cambió el escenario y tenemos que adaptarnos también a eso. Pero esa discusión que a mí me parece trascendental no tiene que condicionar un número, ¿verdad? O sea, decir, y esto viene con el tiempo y la edad que discutimos con Gabriel, ¿verdad? Que ¿cuánto tiempo puede estar un maestro en el aula haciendo qué? Esa es una discusión que tenemos que tener porque en algún momento se va a topar con la caja, en algún momento va a tener que ver cuánto tiempo trabaja un docente para poder mantener una caja. Entonces, yo creo que sí hay cambios, sí hay cuestiones que se pueden dar todavía y vamos a hacer, de hecho, en las mesas técnicas los ajustes que correspondan y que se puedan en un tiempo. Y repito, es una terapia intensiva, no le querramos dar toda la posibilidad ya a este tiempo porque creo que eso sí va a ser difícil, va a ser imposible que una vez solucionemos todos los años que tenemos sin tocar el tema, ¿verdad? A mí me sorprende este dato que decís de los 800 millones. Yo tengo el cuadro de ingresos y egresos, ingresos y gastos, y después superávit y déficit desde el 2011. Y del 2011 al 2025, en total hay un déficit global de esto que te mencionaba, de casi 3 billones o 2 billones 600 mil millones. ¿En qué momento se amplía y se profundiza el déficit? Pero son números que hay que precisar. Hay una página de inversiones. Ajá. Ahí están esos números, ahí debajo de la nómina de bancos que tiene los depósitos, descrito y detallado, al pie figura que en el último decenio los intereses que ganó fue de 1.513 billones. Los últimos 10 años. Los otros anteriores están en un cuadro mucho más grande, porque toma el año 2000, no sé si 2004 directamente, pero indica que son los últimos 20 años y los montos orillan más o menos 2.6 o 2.8 billones. Gabriel, o sea, yo tomé del mismo cuadro. Ajá, está bien. No tengo la otra página. No hemos tenido la oportunidad para que la gente del Ministerio de Economía nos diga, esos recursos, intentó el ministro de Economía en la última audiencia en el Senado decir, están en el depósito y lo usamos de allí, están en el depósito del Banco Central y lo usamos de allí. Pero para peor todavía, ¿dónde les habilita que tenga que usar? Por eso, es un punto que hay que aclarar. Te digo más en términos del número que es importante. La ley actual de presupuesto vigente, en el artículo 31, repiten una que instalaron desde el 2014. ¿Y qué es ese artículo? Que los cargos vacantes ya no se depositan como fondo. Sí, eso sí nos habías comentado en la radio y pero por qué y dónde fue a parar, ¿verdad? No puede ser. Ahora, un solo año en el Ministerio de Educación, 2019, significó $14.500.000. Un solo año. Sí. No obstante, en este periodo... No, seguramente no cubre todos los déficits. Claro, en esta década el déficit del sector docente, en el sector docente, es más o menos 260, 270 millones de dólares, el acumulado.
Entonces hay que hacer cambio. ¿Cuáles son las objeciones principales que ustedes hacen? Y si tienen un planteamiento alternativo, ¿cuál es ese planteamiento alternativo? El Ejecutivo dijo 3% y ahí nos plantamos. Y aunque dijeron, adelantaron que podría ser negociable. No es ahí nos plantamos. El diputado fue más papista que el Papa. Dijo, no es mucho, vamos a bajarle a 1% y vamos a hacer gradualmente hasta el 5%. Entonces, en la parte monetaria propiamente, ¿ustedes qué plantean? Podemos tomar el 3% de aplicación gradual, inclusive llegando al 12%. Pueden llegar en 4 años, aportando 12%, y con eso puede haber un ingreso más que interesante. De que Ña María tenga que pagar, eso no es así. Paraguay tiene que modificar su régimen. 12% son casi 500 millones de dólares. Así es. Una cifra realmente. Ahora, ¿en qué vamos a invertir eso? Eso tiene que estar en la modificación de esta reforma. Porque ni modo que si cargas la caja no va a rendir. Y si depositamos solo en letra de regulación monetaria, eso es 6,4, 6,5, no sé, 6,7%. Hoy hay uno de los bancos, tiene 2 billones de la caja fiscal, y ese banco presta al 14 y 16%. Pero nos da a nosotros 6,4. No, porque eso es una plata de los superavitarios. No, eso no puede ser. Entonces, si no hacemos ese camino, por lo menos dibujar el camino, a lo mejor no hacemos el camino, pero por lo menos dibujar el camino a que dentro de 5 años podemos llegar a empezar a ponerle el cimiento, creo que puede ser un avance significativo. Conversábamos con el ministro sobre esta cuestión. Es necesario pensar en la transformación del régimen laboral. Hay una experiencia exitosa, interesante, que se llama jornada extendida. Lo sabe el ministro. Hay que ampliar eso. ¿Qué significa ampliar eso? Significa, en concreto, inversión. ¿De dónde va a salir la plata para invertir? Bueno, de hecho, gran parte de los temas de la agenda nacional tiene que ver de cómo financiar eso. Exacto. Sin ninguna duda, ¿verdad? Y no solamente en el campo de la educación. Tenemos que ir cerrando. Quedan muchísimos temas que se abordaron y que deben ser desarrollados, y otros que todavía ni siquiera los enunciamos. Por suerte tenemos 6 semanas por delante, así que vamos a seguir hablando. Pero a modo de redondeo, ministro, ¿qué escenarios puede montarse, qué expectativa podemos tener la ciudadanía, lo mismo te voy a preguntar a vos, con respecto a cómo se va a definir este tema? ¿A dónde vamos con este tema? Bueno, yo lo primero que digo es que no tenemos que cansarnos de conversar y de generar los espacios para poder compartir las ideas. Esa fue siempre nuestra actitud y nuestras puertas siempre abiertas para el diálogo. Yo creo, y lo digo, no lo digo ahora, lo dije en un momento, nosotros venimos trabajando en equipo con todos, a lo mejor más, menos, suficiente o no, pero venimos pensando también en reformas más estructurales que tiene que tener la educación. Y aquí con Gabriel nos pusimos la meta de la carrera docente. Si nosotros no saltamos a la carrera docente, vamos a estar siempre haciendo parches. Y desde la carrera docente poder plantearnos otra manera de funcionar, como yo decía, adaptando a lo que significa la actualidad de la educación hoy, que significa ser un trabajador de la educación hoy. Esa es una reforma que también se tiene que hacer y que también se tiene que presupuestar, porque también tiene un costo y tiene un giro y un cambio en cómo estamos remunerando, y eso también va a afectar en algún momento la caja. Por eso yo digo que las reformas que hagamos hoy son terapia intensiva. Después tienen que sumarse a otra serie de reformas y ahí seguramente vamos a tener que volver a hablar de otras cosas. Lo positivo para mí es que estamos trabajando, tenemos un diálogo, el diálogo es abierto, y sobre todo yo quiero privilegiar que a partir de nuestras diferencias podemos crecer. No tenemos que estar siempre todos de acuerdo. Y cada uno tiene su perfil, cada uno tiene su mirada, pero sí tenemos que buscar algunos puntos comunes que nos permitan concertar y avanzar. Y ese es un llamado que sí yo hago a todos, y en especial acá a Gabriel y a todos los gremios, en su persona a todos los gremios, decir, no afectemos a los niños, que las clases puedan comenzar y que nosotros nos pongamos como adultos los compromisos que tenemos que asumir para trabajar en pos de la mejora de los trabajadores de la educación. Lo hemos mostrado desde el primer día, llegamos
y hemos cumplido con el salario mínimo docente que llevaba 20 años atrasado. Entonces, hemos hecho una serie de señales que hemos dado que sí estamos para trabajar con el docente. A lo mejor falta, sí, a lo mejor falta, pero no se puede decir que no estamos trabajando en una dirección de mejorar y de hacer realmente las reformas que tenemos que hacer en educación, ¿verdad? Gracias, ministro. A mí no me gusta mucho. ¿Ven luz al final del túnel? ¿Vamos hacia una solución? A mí no me gustan mucho las terapias porque de ahí casi siempre vas al cajón. Y me gustan más las políticas de prevención que nos encaminen. No siempre, a veces salvataje. A veces funciona la terapia dada la intensiva. situación de nuestro sistema de salud, Un poco precario, ¿eh? Bastante. Y más si esto relaciona a nuestros técnicos, también economistas y financieros, tampoco está muy, no sé, muy prolijo, para no decir otra cosa. Me piden 40 segundos. Nosotros estamos en perspectiva de desarrollar un congreso unitario donde vamos a resolver la concreción o no de la huelga del próximo 23. Veremos qué pasa esta semana en términos de avance o no. Si no hay avance, evidentemente las clases no se van a iniciar. ¿Pero ven luz al final del túnel o no ven? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Es más probable lograr un acuerdo o más probable que lo que no haya acuerdo? Distinguimos si lo que vemos allá es una chispa o es el muamua que se enciende y se apaga. Pero hay luz. Hay luz. Claro. Esto es resultado esto es el resultado de la presión de la gente que quiere seguir teniendo el derecho a su jubilación. Si el resultado apunta hacia algo positivo, y es una decisión venga por política, donde venga, adelante, y como cambio. tal tenemos que resolverlo. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias. Ministro, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando desde luego con con el ministro, uno de los actores centrales, Gabriel como parte del gremio del magisterio. Nosotros hacemos una breve pausa, a la vuelta estamos con el ministro de Economía, Carlos Fernández Baldovino, para seguir hablando de este tema, que nos aclare cuestiones conceptuales, informaciones y también cómo ve o cómo ven desde el Ejecutivo esta postergación adoptada resuelta por la Cámara de Senadores. Volvemos enseguida. Estamos en el segundo bloque del programa. Le agradecemos la presencia al ministro de Economía, Carlos Fernández Baldovino. Gracias por estar acá, ministro. Benjamín, muy buenas noches. Encantado de estar finalmente en tu programa, porque realmente te debía hace mucho tiempo. 2 años y medio, no tanto. No tanto. Falta otro 2 años y medio. Al terminar el gobierno volvemos. Por favor. No, gracias, en serio. Y en un momento, además, esto nos va a fusilar todo el tiempo, en un momento muy importante, porque decíamos, arrancó el debate sobre un tema que afecta a mucha gente, que tiene implicancias económicas, sociales, políticas, que es necesario, todo el mundo dice que es necesario. Después, la mayoría no aporta ni una idea más que el no, ¿verdad? Entonces, también vamos a ver eso. Y te quería arrancar por esto último. El itinerario propuesto por el Ejecutivo no se concretó en términos de sus expectativas. Ingresa el 30 de diciembre, me parece, el proyecto, se tratan diputados rápidos, se aprueba, va al Senado, pum, pelota al piso. Vamos al 25 de marzo. Un sector gremial que estaba dormido, hoy no está bostezando, está muy despierto, movilizado en las calles. 25 de marzo, además estamos a 2 meses y medio, estaríamos entonces a 2 meses y medio de las internas partidarias para las elecciones municipales. Se repolitizó el tema. Primero, ¿cuál es tu interpretación de lo ocurrido en el Senado? ¿Es un revés? ¿No es un revés? ¿Es un capítulo que ya pasó? ¿Vamos a otra cosa? A ver, tenemos largo para reflexionar sobre esto. Quiero empezar con lo siguiente. Esta reforma no es precisamente fácil. O sea, básicamente alguna gente me preguntaba por qué ahora hicieron, ¿verdad? Los 2 años y medio. Y le decía que nosotros teníamos 3 reformas que eran muy difíciles, que tenían mucha implicancia. Llámese política, llámese económica, porque eran importantes.
La primera, la Superintendencia de Pensiones. La segunda, la nueva ley del servicio civil, porque ese sí que le afectaba a todos los funcionarios públicos. Y la tercera era la de la caja fiscal. Nos parecía que iba a ser imprudente cargar todo eso en un año. Entonces lo que hicimos fue distribuir a lo largo de estos años de tal manera a que una de estas reformas complejas, por llamarlo de alguna manera, se haga uno por vez y uno por año. Lo hicimos primero con la Superintendencia en Pensiones, el segundo año o el comienzo del segundo año la ley de servicio civil, y esta era la tercera, que sabíamos que era tan compleja como las otras, no es que esta es la única compleja que vamos a pasar, ya pasamos 2 de 3. Estamos ahora en un punto intermedio. ¿Estoy satisfecho? Yo creo que sí. Yo le agradezco infinitamente a los diputados porque ya tenemos una medida de sanción, lo cual obliga a todo el mundo a sentarse y definir de una vez, bueno, avancemos en esto, porque tenés la medida de sanción. En ese sentido, yo valoro muchísimo lo que hizo la Cámara de Diputados, si bien respeto la soberanía de ambas cámaras cuando lo van a tratar. Es muy diferente cuando no existe ninguna sanción, porque en ese entonces... No, tiene que expedirse sí o sí a la Cámara de Senadores. Nadie, claro, pero nadie se sentó siquiera antes de que se tenga medida de sanción. Incluso la manifestación es una reacción al hecho de que se tiene ya medida de sanción. Efectivamente. En esa oportunidad la manifestación, las movilizaciones fueron muy limitadas. Por eso, entonces esto nos obliga a discutir algo que puede ser difícil, puede ser desagradable, puede ser, bueno, complejo, pero nos obliga ya la medida de sanción de diputados. Entonces yo valoro muchísimo el hecho de que tenga medida de sanción. Y también te limita el espacio de la famosa discusión, necesitamos más tiempo, se atropella. Yo soy muy respetuoso, como dije, de los plazos. Pero te digo una cosa, esta cuestión de la caja fiscal, creo que la última vez que vine acá ya lo había mencionado, o sea, hace 2 años y medio. 2 años y medio. Entonces, ¿qué hizo toda esa gente durante estos 2 años y medio que dice, no, esto es muy rápido para tratar, esto necesita más debate? No digo que sí ni que no. Yo lo que cobro es qué hicieron durante 2 años y medio. Incluso lo vi al expresidente de la República criticando este hecho. Y te voy a decir... Se olvidó que era presidente de la República. Se olvidó que era presidente de la República durante 5 años. Y te voy a dar un detalle más. Lo único que hizo ese expresidente de la República en todo su mandato de 5 años sobre la caja fiscal fue mandar un proyecto de ley que está dormido en el Congreso. ¿Y sabes qué decía el proyecto de ley? Un proyecto de ley para la conformación de un grupo que va a empezar a analizar la caja fiscal. Decime si no es un proyecto de ley para no hacer nada. Hacer nada, exactamente. Entonces, sí, me parece terrible. Pero vos sabés que yo creo, Carlos, y esto es política pura. Cuando hay medios de comunicación, referentes políticos, como el que mencionás, el expresidente, que se olvida que fue presidente, e insisten en las formas, hablan de plazo, la necesidad de discutir, pero no toman posición en ningún momento sobre el proyecto en particular, porque eso les llevaría a o aceptar, o si rechazan, a la obligación de presentar una alternativa. Entonces te dejan en una situación en el limbo y con la obligación del lado del oficialismo para que asuma los costos. Más o menos esa es la cuestión. Digamos, es complejo esto en términos del impacto que tiene, pero es relativamente simple la reforma. Si todos estamos de acuerdo con la reforma, porque todo el mundo dice, estamos de acuerdo, pero no así. Bueno, genial. Pero la reforma implica claramente cambios paramétricos. O sea, 5 o 6 cosas nomás hay que definir. Tu edad mínima, la tasa de sustitución, aporte, los años de aporte, ¿verdad? 25 años, 30 años, o sea, el monto mínimo, del ¿verdad? aporte. El monto de aporte de ambos y en periodo de tiempo bajo la cual se va a calcular la jubilación, que ahora son 3 años, el general tiene 5, algunos proponen 10. Entonces, son 6 parámetros. Correcto. Genial. Dame números para esos 6 parámetros. 55, 57, 53 o 0. Tasa de sustitución, ¿no te gusta 70? Bueno, ¿cuánto querés? Claro. 75, 78, 85. ¿Cómo va a impactar eso después? No, eso después, claro. Una vez que vos me definís aporte estatal, no 8, 10, 15, puede ser. Escuché que Espínola decía 14 o 12, lo que sea. Después podemos hablar de eso.
Definime 6 números, nosotros metemos en el programa que tenemos y te voy a decir, bueno, ¿es sostenible o no? O te va a seguir generando un déficit no de 380, sino va a ser de 600. Y ahí viene la definición política, que es cierto, que tiene que tener una base técnica. Vos no podés hacer una definición política de un proyecto sin tomar en cuenta las consideraciones técnicas porque va a ser una decisión mal informada. Políticamente podés definir, no, yo estoy dispuesto a asumir $700 millones de los impuestos de la gente que paga, y la gente que paga impuestos principalmente paga IVA, entonces para financiar la caja fiscal. Pero dame los parámetros, que es algo muy fácil, 6 números, y entonces vamos a ver. Pero parece la gente lo único que sabe decir, estamos de acuerdo con la reforma, bueno, ¿y cuál es tu propuesta? Pero no se animan a decir porque van a tener que definir los años de edad. Claro. O la tasa de sustitución. Y eso todo tiene implicancia política, entonces están en una comodidad de decir, estoy a favor, pero no te voy a decir cómo hay que hacer. ¿Vos creés que estamos más cerca de una posible salida acordada o de una cuestión que podría ser más conflictiva, considerando los elementos políticos, incorporando la política a tu pronóstico? Quiero volver a la sanción de diputados, que de nuevo quiero enfatizar, yo valoro lo que hicieron ellos. Y valoro por lo siguiente, nosotros no estamos cerrados a los cambios, no tenemos la verdad. Y uno tiene que ser consciente de que para todas estas medidas hay un condimento político, hay un condimento técnico y uno político, entonces uno tiene que tener una cierta flexibilidad. De hecho, diputados no aprobó el proyecto que habíamos enviado del Ejecutivo, tuvo algunas flexibilidades, por ejemplo, el hecho, después de las audiencias públicas, la gente dice no se incorporó observaciones de las audiencias públicas y se incorporaron, entre ellos el hecho de que los funcionarios administrativos que hasta ahora tienen superávit, no aporten, pero eso tiene un costo. También el hecho de que en lugar de 57 años se empiecen a jubilar a partir de 55, eso tiene un costo financiero estoy hablando. Entonces ellos dejaron de que, dando respuestas a esos cuestionamientos que se tenían anteriormente, dejaron ajustar otros parámetros para que se vuelva a equilibrar la ecuación, porque acá es simple, A más B más C tiene que dar 10. Si A en el proyecto del Ejecutivo era 6 y le bajaste a 4, los otros 2 tienen que subir. Y diputados respetó el criterio técnico de no hacer un mayor agujero. Ahora te quiero preguntar, hablando de agujeros y la posibilidad de avanzar hacia acuerdos o no, eso lo dirá la realidad, y además, yo insisto, ya hay cálculos políticos también a la hora de asumir posiciones en este caso, en el Congreso, en la calle, por parte de dirigentes gremiales, es una combinación de factores que se dan en ese terreno. Pero en la parte numérica hay un déficit muy grande. Entonces uno dice, resulta lógico que se hagan cambios en materia de edad, porque también hay una inequidad muy grande entre el sector público y privado. Y cuando llegamos a la parte de los aportes, a mí se me plantea un problema. 19% de aporte del trabajador de los sectores en donde la caja es deficitaria. Y el Estado 1%, después de la decisión que adoptó la Cámara de Diputados, porque la propuesta original del Ejecutivo era 3%. El diputado dijo, no, vamos a 1 y después gradual hasta 5. Esa desproporción, ministro, ¿cómo se puede ir equilibrando a los fines de que sea más equitativo e incluso equilibrar en relación eso y a otros aspectos? Para mí, por ejemplo, 62 años tendría que ser la jubilación, no 57, ¿verdad? Para equilibrar el sector privado. En un proceso, no del día a la noche. Justamente, una de las cuestiones que yo dije durante toda esta discusión es la siguiente. No podemos empezar a elegir de los diferentes sistemas de jubilación que hay las cosas que nos convienen a nosotros y qué cosas convenía decir. En IPS, la patronal aporta 16. Y yo siempre fui claro, genial, vamos a irnos por la regla IPS, el Estado está dispuesto a aportar 16. Pero, entonces vamos a jubilarnos a los 62. Lo que no podemos hacer es no tener edad mínima de jubilación o tener una edad de jubilación de 55 años y el Estado aportando lo mismo que en IPS. No es sostenible. Vayamos a 16%, no tenemos problemas, pero que la gente se jubile a los 62. Sin problema. Yo fui claro en eso. Segunda cuestión.
Yo creo de que hay un problema de transparencia en términos de lo que aporta el Estado y nosotros mostramos los números. Te doy 3 cuestiones. Salud, porque el 16% que aporta la patronal en IPS también incluye salud, ¿verdad? El Estado está aportando para la salud. 2,5 es. ¿En términos de qué? En IPS. ¿Cuál es el aporte? En IPS no me acuerdo en este momento cuál es, pero digamos el 16 aporta. Mi punto nomás es, la patronal, en este caso el Estado, aporta, ¿cierto?, de forma no igual o solidaria, equitativa para todos, pero aporta para el seguro médico de la gente. Ahí hay un aporte. Segundo, cuando IPS paga el aguinaldo de los jubilados, ¿de dónde sale? De su caja fiscal, del fondo de pensiones. Vos sabés que el Estado paga cada fin de año de su pecunio, del tesoro, la jubilación para los jubilados. No la jubilación, el aguinaldo para los jubilados. Segundo aporte, salud, aguinaldo para los jubilados. Tercero, ¿quién cubre el déficit, por ejemplo, de militares y policías cuyo aporte solamente compensa el 15% del total de erogaciones que hay por jubilaciones? Aporta el 15 y retira el 85. El Estado aporta el 85% de las jubilaciones. Aporta Entonces, el Estado, perdón. 3, salud, aguinaldo, y tercero, calzar el déficit de las cajas. 3 aportes del Estado. ¿Sabes a cuánto equivale en términos de toda la hoja salarial, como si fuera un aporte del Estado? 12,9%. Ahí tenés 13% de aporte. Vale, el 3% que nosotros propusimos, ¿cuánto da? Sí, 16. Entonces, ¿estamos o no aportando? Ahora, si vos querés ignorar lo otro, lógicamente vas a decir, el Estado aporta solamente 1% o 3% o 5%. Esa no es la realidad. Porque el Estado está usando recursos del Tesoro para estas 3 cosas. Si se llegan a hacer modificaciones, no te preocupes que yo voy a poner, sí, el Estado va a aportar 9, pero se va a considerar dentro del aporte del Estado el aguinaldo que se paga, el seguro médico que se paga y también lo que se utiliza para calzar, porque si no es muy injusto. Todos esos gastos que equivalen... ¿Y por qué no incluyeron? ¿O sea, que deberían haber incluido, Carlos? No, porque es que si entendés cómo funciona el sistema te das cuenta. Pero ¿Quién paga? acuérdate que se está hablando no para algunos diputados, senadores y dirigentes gremiales, sino para la sociedad y por para eso, miles de docentes. Por eso es que yo creo que nosotros presentamos todo esto en todas las reuniones que se hicieron. Fue lo primero que desmentimos, en todas. En las 19 que se hicieron en la comisión permanente, en todas las reuniones que mi equipo técnico tuvo, aparte de eso. O sea, hay muchísimas reuniones que se hicieron por fuera de lo que fueron las reuniones permanentes y queda claro que el Estado sí aporta, que la patronal sí aporta. Y yo dije, vamos a transparentar todo esto. Y vamos a transparentar entonces, para que la gente sepa realmente de sus impuestos. No se va solamente para cubrir el déficit, se va también para el aguinaldo, se va también para el seguro médico y eso equivale a 12,9% del total de la hoja salarial. Es el aporte del Estado, casi 13% en este momento. Es interesante y también hay fallas del periodismo, del propio Ejecutivo a la hora de comunicar, me parece, desde la política. Entonces hay muchos temas que se presentan como polémicos y discrepantes que tal vez, si se aclaran suficientemente, no lo son. Un paréntesis breve y enseguida ya vamos redondeando, pues sé que tenés muchas ocupaciones. El tema de que nos estaba planteando hace un rato Gabriel Espínola de la OTEP. Supuestamente, él dice, en lo que va de este siglo, no tiene precisión si fue del 2004 o 2003 o 2005, la caja en su totalidad tiene un superávit de $800 millones. Yo le pregunté de dónde salía ese número porque a mí no me cuadraba. Y me dijo que sí, que era lo que aportaban las cajas superavitarias que se invertía, más los intereses generados durante este tiempo daban esa suma en su totalidad y que el Ministerio de Economía, muy tramposo, no ponía en la planilla. ¿Qué? Para mí fue una absoluta novedad. A ver, vamos a llamarlo desconocimiento. Todo lo relacionado a la caja fiscal están en las páginas del Ministerio de Economía.
no solamente a lo que se relaciona al déficit acumulado. En los dos regímenes, acá hay dos regímenes nomás, el civil y el no civil. Después, en términos contables, se divide el no civil en policías y militares, pero es contable, pero legalmente existe solamente el régimen no civil. Y legalmente solo existe el régimen civil, y dentro del régimen civil está el Magisterio Nacional, está la parte de los magistrados, está la parte de los profesores de la UNA y los funcionarios públicos, básicamente. Ahí están los 6. No sé si me olvidó alguno. Solamente en términos contables se divide en 6, pero en realidad son 2. Uno de ellos permanentemente estuvo en déficit, que es el no civil. Permanentemente, totalmente en déficit. Y un déficit muy pronunciado. Muy grande, muy pronunciado. Es lo que dije anteriormente. Policías y militares, 15%. Sí. El aporte, 85% pone el Estado para toda la jubilación. En el otro, fue cambiando a lo largo del tiempo, pero a finales del año 2025, única y exclusivamente el sector de funcionarios administrativos del Estado tienen superávit. Todo lo demás ya tienen por lo menos 2 años de déficit. ¿Y la caja de magistrados? Ya tiene déficit. ¿Ah, sí? Sí, 2 años seguidos. Y los docentes, déficit hace muchísimo tiempo. En el año 2010 sale una ley en el cual básicamente dice de que el superávit de los sectores superavitarios, ¿verdad? Que en ese entonces habrán sido los magistrados, habrán sido la UNA, habrán sido los sectores administrativos. El superávit de esos sectores deberían ir, en primer lugar, a cubrir el déficit de los sectores deficitarios. Es decir, todo ese superávit que habla Spínola, Sí. ese tipo, se fue para cubrir el déficit de los docentes, que ya tenía déficit. No es que el Ministerio de Economía se quedó con el vuelto y lo destinó a otros menesteres. Está en la ley y lo leí. E incluso estaban queriendo saber cómo se aplica y le dije, está en la ley. Acá hay mucha gente que opina y debería leer. Está en la ley del 2010 que se deben aplicar o invertir con los mismos criterios de las reservas monetarias internacionales. Te dice exactamente cómo tenés que invertir. Lo que te sobra, ¿verdad? Porque si acá tenés superávit de 120 y el otro de 100, te queda 20 nomás para invertir. Es cierto, eso se estuvo invirtiendo. Dice la ley, en primer lugar, en el Banco Central. Y lo que se invierte con los ¿Qué criterios... letra de regulación? En el Banco Central, sí. Y en segundo lugar, en términos de, digamos, criterios de las reservas internacionales. Eso es lo que vino haciendo el gobierno. Yo no estaba en el gobierno administrando, pero yo sé que eso dice la ley. ¿Cuál es su problema? Ellos utilizan la suma de esos 3 sectores superavitarios y te dice ahí 850 millones. Sí es. Pero se olvidan que parte de esos 850 millones se fueron a calzar el déficit que ya tenían los docentes en ese entonces. Entonces, no es 850, es mucho menos. A finales del año pasado, hay como 200 millones de dólares en los bancos comerciales. Aplicado con licitaciones, de manera transparente, todo en la página web. Se hacen licitaciones de manera transparente e incluso con este gobierno subimos el promedio de rendimiento de eso, aprovechando de alguna manera la falta de liquidez que había. Y lo que era un rendimiento de 5% por año, no me hago responsable hacia atrás, me hago responsable de lo nuestro. Subimos a 11% en guaraníes. Linda tasa, ¿verdad? Sí, linda tasa, 11% en guaraníes. Gestión de este gobierno, manejando prudentemente, pero también buscando alguna rentabilidad. De todas maneras, aunque sea 15, aunque sea 20, vos tenés solamente 200 millones en los bancos y hay otros 200 millones en el Banco Central. ¿Y por qué no invertís eso? Me va a decir. Porque este año tenemos que usar esa plata para cubrir el déficit que se genera. Entonces no puedo invertir eso porque tengo que usar para calzar los sectores deficitarios este año. Entonces, lo máximo que vamos a tener de inversión son 200 millones. Y pongamos que sean 850 millones. Pongamos que sean. Y pongámosles un rendimiento de 10% en dólares, cosa imposible, porque dólares va a tener 5. Pero porque es más fácil el cálculo. 850 millones, cierto, hay. Al 10%, ¿cuánto 85. da? ¿Y cuánto es el déficit? Sí, sí. 380 millones. Y eso es lo que no entienden, o no se quiere entender, de que cada vez va a haber menos recursos para invertir porque los sectores deficitarios se están llevando todo el superávit, o ya se llevó todo el superávit
de los sectores Y superavitarios. ese déficit hace cada vez más mayor. E incluso, antes había 3 sectores superavitarios para cubrir un deficitario. Ahora hay un sector superavitario para cubrir 3 deficitarios. Por tanto, Que son los funcionarios del ministerio. Solamente los funcionarios administrativos de la administración central. Entonces, básicamente, militares y policía, 85-15. Y en el otro, básicamente, el Estado está poniendo casi todo. Porque hay un solo sector que tiene superávit y el superávit es así mínimo y no alcanza para cubrir. Entonces, el Estado termina pagando casi que todos los 380 millones de dólares de déficit que tenemos. Entonces, ¿dónde está el aporte del Estado? 380 para comenzar. No estoy incorporando todavía toda la parte de pensiones, de aguinaldo, ni tampoco la parte de salud. Entonces es un agujero que no lo pago yo. O sea, lo pago yo, pero poco. Lo paga el contribuyente, aquel que está pagando el IVA. Ellos se enojan, pero ¿de dónde quita plata el Estado? No, lógico. Básicamente de los impuestos. Y eso se está siendo dirigido para esto. Entonces, tenemos que ser conscientes. La jubilación es un derecho. Pero estaba leyendo una frase el otro día que me gustó. Las promesas son muy fáciles de decirles, pero muy difícil de cumplirlas. Sí, y en este caso, hay leyes que te dan beneficios increíbles. No voy a llamar extraordinarios, voy a decir muy buenos beneficios, pero es una mentira. Porque es lo que pasó, por ejemplo, con la caja municipal o con la caja bancaria. Condiciones o promesas de jubilación: te vas a retirar temprano, te vas a disfrutar con tu familia y vas a tener el 100% de tu salario y vas a tener también un aguinaldo, a pesar de que nunca aportaste, porque no se aporta por el aguinaldo, pero cobra. Todo promesa funciona 1 año, 2 años, 3 años y después tenés que estar mendigando para cobrar la jubilación. Entonces, pareciera ser contradictorio, pero el hecho de que le estamos queriendo hacer aportar más también a la gente que se va a jubilar, es para su beneficio a futuro. No es para jorobarle la vida, sino para garantizar de que tenga realmente la jubilación que se merecen. Y acá mucha gente habla, tenemos que tener una jubilación digna. La jubilación digna empieza porque se pague en tiempo y forma. Y ya el Estado, en un momento, en el año 2002, tenía atrasos en el pago de jubilaciones de 30 a 45 días. Esa no es una jubilación digna y tenemos que garantizar de que tengan una jubilación digna. A mí me parece que hay que apuntar, no sé cuál es el tiempo que nos puede llevar, así como se busca la convergencia fiscal, la convergencia de derechos entre trabajadores del sector privado y el público, y estar en las mismas condiciones todos. Ahora, esta discusión es concreta ante problemas muy objetivos a los que hay que responder en un año político, electoral, con esta posposición, que es, el vicepresidente de la República inclusive había dicho, hay poco margen para ajustar más. Y si se ajustara más, pierde sentido la cuestión. A menos que políticamente, como quieren poner algunos, decidamos de que 500 millones de dólares, 600 millones de dólares, 1% del PIB, 2% del PIB de nuestros impuestos vayan a cubrir el déficit de la caja. Esa ya es una decisión política. Nosotros nos encargamos de decirle, bueno, estas condiciones de jubilación te van a generar un 1, 2 o 3% del PIB de déficit. ¿Están dispuestos a asumir ese costo? Porque asumir 3% en un país, y no, estoy exagerando con 3, pero ya estamos en 0,8. Pero básicamente 400 o 500 millones de dólares, 1% del PIB, para un país que en impuestos recauda 11% con todo el esfuerzo del mundo, es destinar el 10% de todos los impuestos a un solo programa, que es el déficit de la caja de jubilación. Eso es súper interesante. Me encantaría seguir un rato largo y te vamos a buscar para hacer en otras ocasiones, pero quería cerrar con un pronóstico tuyo, no como expresión de deseo, sino pronóstico tampoco deportivo, sino haciendo las consideraciones políticas. Sé que las haces, aunque no sea tu actividad, sea más enfocada en lo técnico. El proyecto, hay un escenario 1, el proyecto con ajustes razonables se aprueba. Escenario 2, el proyecto sufre alteraciones tan profundas que pierde su esencia. Suele ocurrir.
En el Congreso ha pasado con varios proyectos, algunos referidos a la educación justamente en el pasado. El tercero se rechaza el proyecto o se difiere sine die. Entre estos tres posibles escenarios, tal vez hay más, pero estos creo que son los más. No, el primero. ¿El primero vos crees que vamos ahí? Yo soy optimista. O sea, hoy teníamos, esta semana estamos discutiendo con el equipo la cantidad de reformas económicas, estrictamente económicas que pasamos. Básicamente leyes. 21 o 23. Lo que sea, ponerle 23 porque es más fácil. En 2 años. Porque hay ahora tuviste receso. 22 senadores nomás, ¿eh? No, ahora tuviste 22 votos. No, ya sé. Pero lo que te digo es lo siguiente. Cierto que a lo largo del tiempo cada vez ser más difícil pasar. Sí. Pero lo que ha demostrado este Congreso es su capacidad de entender las cuestiones que sean necesarias, aunque sean difíciles. Por ejemplo, la superintendencia de pensiones. No es fácil eso y se pasó. La cuestión de la ley del servicio civil también. Esta no es una reforma fácil y lo sabíamos. Pero yo estoy optimista de que finalmente se va a llegar a un acuerdo y esto va a pasar. Yo no creo que esto ni se patee, ni se hagan cambios que no sean razonables, porque por lo menos para este Congreso ese no fue el caso. Yo estoy muy agradecido a diputados, a senadores, la coordinación que tuvieron con los proyectos económicos del Poder Ejecutivo y pasaron como se puede. Y de hecho es lo que dijo el vicepresidente Aliana, ¿verdad? Respetando el criterio técnico que es, no tenemos ya mucho margen. Porque acá lo que hay que hacer es, a menos que decidamos tener un déficit mayor, que puede ser también, los parámetros que cambiemos para flexibilizar tienen que ser compensados con otras medidas que te permitan ahorrar, digamos, los gastos para compensar esto de la flexibilización. Yo aliento esas expectativas, honestamente, pero tengo mis dudas de que no hayan componentes políticos que terminen imponiéndose con un poco más de fuerza. Esto de todas formas al referéndum, de cómo vayan abordando inclusive las deliberaciones en estas 6 semanas, se aclare lo que haya que aclarar, se ajuste lo que se pueda ajustar y aquellos actores políticos que simplemente hacen la labor en base al rechazo y las descalificaciones, se van obligados también a sentar posiciones en este periodo. ¿Sí? Entonces, para la ciudadanía va a quedar mucho más claro. 6 parámetros, como te dije. 6 parámetros. 6 números nomás tienen que dar. Y ya está. Y no importa el número que den, pueden dar cualquiera. Después nosotros vamos a decir, bueno, los 6 parámetros que diste generan 1.000 millones de déficit. Correcto. Pero son 6 cosas que hay que definir. No es tan complejo tampoco. Ministro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Y se cumplió. Los milagros existen. Los milagros existen. Nosotros nos vamos, pero antes, una recomendación de carácter comercial. Si el mes se te hace largo, porque a veces ocurre, puedes adelantar efectivo tus tarjetas de crédito directamente desde la app Basa. Recibirás el dinero en tu cuenta sin moverte de manera fácil y rápida. Con tus tarjetas de crédito Basa usas lo que necesitas hoy y lo pagas después en cuotas y sin intereses. Así de simple, Basa a tu lado en cada logro. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.